Ejercicio número 400 de JavaScript. Nos han solicitado que reduzcamos la aridad, es decir, el número de argumentos de una función. Ok, iniciemos creando una función, llamémosla crear cadena. Especificaremos tres parámetros. Estos tres parámetros significan, por un lado, el delimitador que va a estar a la izquierda, entonces llamemos a este primer parámetro delimitador izquierda, la cadena y el delimitador de la derecha. Ok, entonces lo que retornamos es esta expresión, el resultado de evaluar esta literal de plantilla. Por un lado tendremos el delimitador izquierda, luego la cadena y al final el delimitador de la derecha. Ok. Podemos, por ejemplo, utilizar esta función para crear, por un lado, una cadena que quede entre comillas simples, de la siguiente manera. Mostremos el resultado directamente en pantalla. Así, crear cadena, entonces sería comillas simples, ¿vale? Escribamos aquí, por ejemplo, la cadena Python. Ahora el delimitador de la derecha, comilla simple. Ejecutamos y obtenemos este resultado, la cadena de caracteres en donde tenemos comillas simples al principio y al final de la cadena que hemos escrito como Python. Ese sería un primer uso de la función crear cadena. Por ejemplo, podríamos cambiar esto por el guión. Cualquier delimitador podemos utilizar. Ejecutamos y obtenemos esta representación. Supongamos que queremos crear una entidad nombrada para HTML. Escribiríamos acá ampersand numeral y el código que representa el carácter de derechos de autor. Entonces escribimos 169 y acá colocamos punto y coma. Con esto creamos una cadena que representa una entidad nombrada en HTML. Ejecutamos y obtenemos esta representación que se puede incrustar en código HTML. Supongamos que vamos a hacer uso intensivo de estas representaciones en donde tenemos texto entre comillas simple, entre guiones y también entidades nombradas. Podemos reducir la cantidad de parámetros a pasar a la función. Para ello, utilizamos este enfoque. Creamos funciones para cada una de estas, digamos, funciones en donde se va a hacer uso recurrente de los delimitadores que hemos utilizado. Por ejemplo, llamemos a esta función comillas simples y aquí sencillamente especificamos la cadena y retornamos como resultado la invocación de crear cadena. Vamos a copiar con esta configuración, comillas simples y el texto que especifique el usuario en el parámetro, en el argumento cadena. Observemos que ahora nos quedamos únicamente con un parámetro. Estamos reduciendo la aridad de la función. ¿Por qué? Voy a agregar aquí un salto de línea. Voy a copiar esto y lo adaptamos. Entonces, en lugar de invocar a crear cadena de forma directa, invocamos comillas simples y aquí pasamos como argumento únicamente la literal de cadena de caracteres Python. Ejecutamos y obtenemos el mismo resultado. Ok, para para este caso, entonces decimos aquí function, escribimos aquí texto guiones. Entonces tendríamos la cadena, adaptemos esta parte de aquí, copiamos, retornamos
el resultado de invocar crear cadena, en donde ya tenemos fijos los delimitadores. Esto nos ahorra número de argumentos para estas funciones que van a ser usadas de forma intensiva, digamos. La otra función, crear entidad nombrada. Entonces tendríamos aquí el código, copiamos esto y lo adaptamos, y aquí iría el código. Vale, entonces voy a hacer esta adaptación acá, a hacer ejemplos de las últimas dos funciones que creamos. Invocamos texto guiones y aquí escribimos Python. Ahora sería crear entidad nombrada, pasamos 169, ejecutamos. Bueno, aquí tenemos un inconveniente que está pasando, crear entidad nombrada. A ver, código. Ah, ya sé qué está pasando, nos falta la sentencia return. Ejecutamos nuevamente y obtenemos los mismos resultados. El uso de las funciones que creamos, todas dependen de crear cadena, pero nos facilita la especificación de un único argumento para facilitar digamos que podamos recordar fácilmente el uso de la firma de la función. Sencillamente nos quedamos con un único argumento, el más relevante. Los demás son, digamos, eh, recurrentes, son repetitivos, exactamente. Se repiten tanto que es mejor obviarlos y depender de la función crear cadena. Hasta la próxima.